Me quedé allí, en el frío y desolado pasillo del Tribunal de Monterrey, con el cuerpo congelado entre las monótonas paredes de hormigón gris y el resplandor cegador de las luces de neón. Yo era Carlos López, de 38 años, propietario de una empresa de fabricación de madera que había construido desde la nada absoluta con mi propia sangre, sudor y lágrimas. Pero justo ahora, dentro de esa sala del tribunal, todo se estaba desarrollando, la audiencia para determinar la legalidad del documento de poder notarial que mis padres, Rogelio y Melina, habían utilizado para hacerse con el control total de mis activos, mis propiedades y mi empresa. La gruesa puerta de madera estaba cerrada herméticamente, pero los sonidos de la discusión desde el interior aún se filtraban, afilados como cuchillos cortando mis oídos. Pegué mi oreja contra la puerta, esforzándome por captar cada palabra. La voz de David Colmenares, mi abogado, resonó con fiereza, ardiendo de ira. Su señoría, este poder notarial no solo carece de autenticidad, sino que fue ejecutado bajo circunstancias completamente ilegales. Estamos hablando de un hombre que fue declarado desaparecido. Sin embargo, la evidencia muestra claramente que esto fue una conspiración deliberada. David siempre fue así, afilado como una navaja, intransigente. Era el único amigo en el que aún podía confiar en este momento, el que me había ayudado a recomponer cada fragmento de verdad de las ruinas de mi vida. El juez, un hombre de mediana edad con una voz profunda y autoritaria, interrumpió. Licenciado Colmenares, por favor aclare más sobre el estatus de persona desaparecida del señor López. Todas las partes deben presentar pruebas concretas sobre el accidente en África. Mi corazón latía con fuerza. Ese accidente todavía me perseguía cada noche. Una pesadilla interminable. Mis padres, Rogelio y Melina, se aferraban tercamente a su vieja y trillada historia. Nuestro hijo desapareció después del accidente. No podíamos contactarlo. No sabíamos si estaba vivo o muerto. La voz de mi padre, Rogelio, temblaba, pero estaba calculada. Siempre había sido un actor hábil. Mi madre, Melina, intervino con su tono chillón. Solo lo hicimos para proteger los bienes de nuestro hijo, su señoría. Luego fue el turno de mi esposa. Ana. Oh, Dios. Ana, la mujer a la que una vez amé con toda mi alma, la madre de mi hija, hablando en su calidad de notaria pública. Su voz era tranquila hasta el punto de ser escalofriante. Notarié el poder notarial bajo circunstancias de emergencia. En un momento en que creíamos que Carlos ya no era capaz de tomar decisiones por sí mismo. Emergencia. Apreté el puño tan fuerte que mis uñas se clavaron profundamente en mis palmas. Ella estaba mintiendo descaradamente. Cada palabra de su boca era otro cuchillo en mi corazón. David respondió inmediatamente. Su señoría, hay serias inconsistencias aquí. La fecha en que se ejecutó el documento no coincide con la cadena posterior de transacciones de activos. Retiraron dinero, hipotecaron propiedades. Todo mientras el señor López seguía vivo. El juez golpeó su mazo, ordenando que cada irregularidad se registrara en las actas. Tendremos que considerar un fallo preliminar basado en esta evidencia. Cada argumento que resonaba desde el interior se sentía como una hoja fría cortando mi conciencia. No eran solo palabras. Eran heridas sangrantes recordándome la traición más horrible imaginable. Mientras yo había estado yaciendo en la frontera entre la vida y la muerte en algún hospital remoto al otro lado del mundo, mi propia familia había arrastrado tranquilamente mi destino y mi fortuna a un tribunal. No esperaron a que despertara. No rezaron por mi supervivencia. Solo pensaron en dinero, poder y cómo repartirse todo lo que yo había construido. Me tragué mis emociones, luchando para evitar que cayeran las lágrimas. Mi mano agarró el pesado pomo de madera de la puerta del tribunal. Estaba helado e inflexible, tal como se había vuelto mi corazón. En mi mente, las imágenes de mis padres y mi esposa aparecían como personas completamente diferentes de las que una vez había confiado. Mi padre, Rogelio, el hombre fuerte que me enseñó a sostener mi primera sierra. Mi madre, Melina, que me abrazaba y lloraba cuando me caía de la bicicleta de niño. ¿Y Ana? Ella una vez había sido la luz de mi vida con su cálida sonrisa en las noches que pasábamos acunando a nuestra hija, Rubí, para dormir. Ahora no eran más que sombras, figuras codiciosas dispuestas a enterrarme vivo por su parte. La atmósfera dentro se volvía cada vez más acalorada.
Los gritos y discusiones aumentaban de volumen, señalando que la audiencia estaba llegando a su momento crítico. Podía sentir la tensión filtrándose por cada grieta de la puerta. El juez estaba sopesando su decisión. David estaba presionando fuerte, y mi familia defendía desesperadamente su terreno. Mi corazón corría salvajemente como si fuera a estallar fuera de mi pecho. Respiré hondo. El aire gélido del pasillo del tribunal llenó mis pulmones, pero no hizo nada para calmarme. De pie en ese corredor, rodeado por los pasos apresurados de extraños y el olor a humedad de papeles viejos, fui arrastrado repentinamente hacia la inundación de recuerdos del tiempo antes del accidente, cuando todo en mi vida aún no se había derrumbado. Recuerdo esos días tan claramente como si estuvieran grabados en piedra, cuando la vida se sentía como una pintura perfecta que había creado con mis propias manos. En aquel entonces, estaba en la cima absoluta del éxito. Mi empresa de fabricación de madera en Monterrey prosperaba constantemente, con líneas de producción modernas funcionando día y noche, convirtiendo troncos en bruto en muebles de alta gama exportados a todo el mundo. Tenía mi propia oficina privada en el último piso del edificio de la empresa con una vista panorámica de la bulliciosa ciudad. A menudo me sentaba allí durante horas analizando informes financieros y negociando contratos por teléfono. Mi riqueza era sólida, varias cuentas bancarias rebosantes, acciones en constante aumento y una cartera de bienes raíces que cualquiera envidiaría. Una casa espaciosa y elegante en los suburbios de Monterrey con un enorme jardín, una piscina que brillaba bajo el sol del norte y un garaje lleno de coches de lujo. La vida era tan abundante que a veces me preguntaba, ¿qué más podría desear? Y luego estaba mi familia, la parte más hermosa de esa imagen. Ana, mi esposa, era deslumbrante con su cabello rubio dorado y una sonrisa que podía derretir a cualquiera. Nos conocimos en la universidad cuando ella estudiaba Derecho y yo luchaba en la escuela de negocios. Después de 8 años de matrimonio, seguía siendo la mujer que me hacía sentir orgulloso cada vez que la presentaba a socios comerciales. Trabajando como notaria pública, Ana estaba ocupada con su propia carrera, pero siempre mantenía la casa impecable y las cenas calientes y acogedoras. Y Rubí, nuestra pequeña hija de 6 años, se portaba tan bien como un ángel. Tenía los grandes ojos redondos de su madre y le encantaba dibujar imágenes coloridas. Cada noche, Rubí se sentaba en su pequeño escritorio, concentrada en colorear, y luego venía corriendo a mis brazos en el momento en que llegaba a casa. «Papi, mira lo que dibujé. Este eres tú volando en el cielo». Esos momentos me hacían olvidar todo el agotamiento, incluso los interminables vuelos de larga distancia. Para el mundo exterior, mi familia era el ejemplo perfecto a admirar. Los amigos a menudo decían, «Carlos, eres un maldito afortunado. Carrera exitosa, esposa hermosa, hija bien educada. La vida no podría ser más perfecta». En fiestas de la empresa o reuniones familiares, siempre aparecíamos juntos, de la mano, riendo y charlando. Ana en su vestido de noche, Rubí tambaleándose detrás, y yo en un traje perfectamente hecho a medida, contando historias de negocios como una especie de héroe. Nadie veía las pequeñas grietas que se extendían silenciosamente bajo la superficie. Mi trabajo requería viajes constantes. Volar de Monterrey a Ciudad de México para reuniones con socios, luego subir a otro avión hacia Canadá para inspeccionar fuentes de madera, o incluso a Europa para ferias comerciales. El tiempo que mi esposa y yo pasábamos juntos se hacía cada vez más corto. En lugar de quedarme dormido en los brazos de Ana, estaba en aviones, con la cabeza dando vueltas con números. Al principio, todavía hacíamos videollamadas y nos reportábamos. ¿Has cenado? Duerme bien, Rubí. Pero gradualmente, las llamadas se volvieron más raras, reemplazadas por mensajes de texto cortos. Llegaré tarde esta noche. Duérmete sin mí. La cercanía fue erosionada lentamente por la distancia física y los largos silencios. Ana empezó a irritarse más a menudo, quejándose de criar a nuestra hija sola. Siempre es trabajo, trabajo, trabajo contigo. Necesitamos tiempo juntos. Yo la consolaba. Solo esta última vez, cariño. Es un gran contrato. Una vez que esté hecho, me tomaré un descanso. Pero sabía que esas promesas se repetían una y otra vez, y Ana comenzó a mirarme con ojos distantes. Pensé que era solo una fase, que el amor lo superaría. Estaba equivocado.
En cuanto a mis padres, Rogelio y Melina, vivían en un pueblo pequeño a unas pocas horas en coche de Monterrey. No estábamos cerca geográficamente, y rara vez compartíamos intimidad emocional tampoco. Mi padre, Rogelio, era un carpintero jubilado al que le gustaba juguetear con muebles viejos en el garaje. Mi madre, Melina, pasaba sus días haciendo jardinería y cocinando. Rara vez los visitaba, tal vez solo unas pocas veces al año durante las vacaciones. Pero siempre proveía financieramente, enviando transferencias mensuales para cubrir servicios públicos, comestibles, incluso construyéndoles una casa nueva hace 2 años. Estoy muy ocupado, pero lo entienden, ¿verdad?, decía por teléfono. Ellos se reían y decían que estaba bien, pero mirando hacia atrás ahora, quizás detrás de esas sonrisas había un resentimiento silencioso que se había estado acumulando. Para mí, en aquel entonces, el apoyo financiero era la medida más clara del deber filial. Dinero enviado a tiempo, facturas pagadas puntualmente. Eso era suficiente. No me daba cuenta de que el amor necesita más que eso. Necesita largas conversaciones, abrazos cálidos, no solo números en una cuenta bancaria. Entonces, un día, todo cambió. Era un lunes por la mañana. Estaba sentado en mi oficina, con café frío a mi lado, cuando apareció un correo electrónico de nuestro socio africano. Un contrato enorme, madera dura tropical rara, absolutamente crítica para nuestra cadena de producción. Si lo asegurábamos, los ingresos se duplicarían y se abrirían nuevos mercados. Si fallábamos, corríamos el riesgo de perder otros contratos y posiblemente ir a la quiebra. Jefe, el futuro de esta empresa descansa en este único trato, dijo mi asistente con urgencia. Asentí, con el corazón acelerado por la emoción y la presión. Este no era un viaje de negocios normal. Tenía que ir a África en persona para negociar, inspeccionar los sitios y firmar los papeles. La presión era aplastante, una agenda apretada, reuniones ininterrumpidas y los riesgos de un entorno desconocido. Empaqué apresuradamente. Ana estaba parada en la puerta del dormitorio mirándome con una expresión triste. ¿Te vas otra vez? ¿Cuánto tiempo esta vez?, preguntó suavemente, pero con inconfundible reproche. ¿Solo 2 semanas, nena? Este contrato es enorme. Una vez que esté hecho, haré tiempo para la familia. La abracé, pero el abrazo fue breve y careció de calidez. Rubí entró corriendo y tiró de mi camisa. No te vayas, papi. Quiero que te quedes a dibujar conmigo. Me arrodillé y besé su mejilla. Prometo traerte un regalo muy grande de África. Tal vez un elefante de madera. Rubí sonrió, pero sus ojos estaban rojos. Me fui con la mente consumida por cálculos de negocios, prestando poca atención a las fracturas silenciosas en mi familia. Pensé que era solo un viaje más. Todo estaría bien. Nunca imaginé que se convertiría en una tragedia. El vuelo duró más de 20 horas con múltiples escalas en Europa que me dejaron exhausto. Cuando finalmente aterricé en África, un aire rojo, caluroso y polvoriento me recibió. Alquilé un coche y conduje entre zonas industriales, reuniéndome con socios locales. Las reuniones transcurrieron sin problemas, negociaciones de precios, controles de calidad de la madera, planificación logística. Pero en el fondo, comencé a sentirme solo. Noches solo en el hotel, intenté hacer videollamadas a Ana, pero la señal era débil y las conversaciones se cortaban constantemente. Rubí y yo te extrañamos mucho, dijo ella. Yo también las extraño. El trato está casi hecho. Estaré en casa pronto, respondí. Pero mi mente seguía dando vueltas con números. Entonces llegó el día fatídico. Me llevaban de regreso de la zona industrial a mi alojamiento por un camino lleno de baches. El conductor local bromeaba, la radio tocaba música local alegre. El polvo rojo se arremolinaba en el viento, oscureciendo la visibilidad. De repente, un gran camión maderero cargado con troncos vino a toda velocidad desde la dirección opuesta, perdió el control cuando su rueda cayó en un bache profundo. El chirrido de los frenos fue ensordecedor. Solo tuve tiempo de gritar, cuidado, por instinto. El camión viró bruscamente, su parte delantera osciló hacia un lado y se estrelló contra el costado de nuestro vehículo con una fuerza aterradora. Nuestro coche fue desviado de su curso, giró y rodó violentamente. Los cristales se hicieron añicos por todas partes.
Mi cuerpo fue arrojado de un lado a otro, el dolor explotó a través de mí mientras la sangre brotaba de heridas profundas. La conciencia comenzó a desvanecerse en medio del caos, gritos, el olor a creagoma quemada y polvo rojo cubriéndolo todo. Traté de arrastrarme fuera, pero mis extremidades no respondían. La sangre goteaba de mi frente a mis ojos, borrándolo todo. Susurré pidiendo ayuda, mi voz débil. Los lugareños corrían hacia nosotros, gritando en un idioma que no entendía. Antes de desmayarme por completo, lo último que registré fue el lejano aullido de una sirena de ambulancia resonando a través de la escena polvorienta y caótica. Mi corazón latía con terror. ¿Voy a morir aquí? ¿Ana? ¿Ruby? Ni siquiera pude despedirme. Me hundí en un vacío interminable donde no había dolor, ni sonido, solo la nada. No sé cuánto tiempo estuve a la deriva allí, tal vez horas, días o incluso semanas, hasta que tenues destellos de conciencia comenzaron a regresar. Primero vino el constante bip, bip como el latido de una máquina. Luego el olor, el agudo picor del desinfectante mezclado con sudor y tierra roja. Mis párpados se sentían imposiblemente pesados. Cuando finalmente los forcé a abrirse, todo era un borrón brumoso. ¿Dónde estaba? ¿Todavía en África? ¿Un hospital? ¿O era esto el infierno? Desperté en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Todo mi cuerpo palpitaba con un dolor insoportable, como si miles de agujas me estuvieran apuñalando desde todas las direcciones. Estaba casi completamente paralizado. Mis brazos y piernas se sentían como plomo, e incluso tratar de mover un dedo me agotaba tanto que brotaba sudor frío. Mi mente estaba regresando, pero aún no podía hablar. Mi garganta era un desierto, en carne viva y ardiendo. Cada respiración era trabajosa, mis pulmones luchando bajo el peso de tubos y equipos médicos cubriendo mi cuerpo. Las máquinas hacían clic y zumbaban. Cables y tubos estaban envueltos alrededor de mis brazos, pecho y cabeza. Traté de mirar alrededor, paredes blancas y austeras, luces fluorescentes cegadoras y figuras sombrías con batas blancas deslizándose como fantasmas. Entró un médico, un hombre negro de mediana edad con una voz cálida y profunda, llevando un portapapeles. Realizó un examen básico, comprobando mi pulso, probando reflejos, golpeando mi rodilla, iluminando mis ojos con una linterna para medir la respuesta. Sentí todo claramente, sus dedos fríos en mi piel, la luz penetrante haciendo que mis ojos dolieran, pero no podía comunicarme. Quería gritar, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Todo lo que salió fue un débil gemido gutural. El médico sonrió tranquilizadoramente. Acaba de salir de un coma, eso ya es muy bueno. No intente hablar. Todavía está extremadamente débil. Garabateó algo y luego se fue, dejándome solo con el miedo royéndome cada segundo. Los días que siguieron fueron un infierno en vida. Yacía inmóvil, mirando el techo blanco, contando cada pequeña grieta solo para evitar que mi mente se deslizara. El dolor era tan intenso que tenía que apretar los dientes. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y ni siquiera podía secarlas. Las enfermeras se turnaban para inyectar analgésicos y lavarme, pero cada toque se sentía como una tortura. Mi conciencia parpadeaba intermitentemente. Sueños caóticos inundaban mi mente, Ana sonriendo, Rubí saludando, luego de repente el coche volcando, sangre por todas partes. Seguía preguntándome, ¿lo sabe mi familia? ¿Están preocupados? ¿O piensan que ya estoy muerto? Después de muchos días de monitoreo intensivo, goteos intravenosos, controles constantes de presión arterial y pruebas interminables, mi condición finalmente se estabilizó. Mi respiración mejoró. Ya no necesitaba el tubo del ventilador. Estaba completamente consciente de nuevo, mi mente aguda. Podía hablar lentamente, mi voz rasposa como la de un anciano. Agua. Necesito agua. Una enfermera sonrió y me trajo una taza con una pajita. Por primera vez en semanas, sentí el líquido fresco deslizarse por mi garganta reseca. Esa misma tarde, la policía local vino al hospital. 2 oficiales uniformados con cuadernos y una grabadora. Tomaron mi declaración inicial. ¿Recuerda algo sobre el accidente? El camión se le vino encima, ¿verdad? Asentí débilmente y relaté los fragmentos que quedaban, el camino accidentado, el impacto horrible.
Escribieron todo, procesaron el papeleo para la colisión de tráfico grave y prometieron investigar al conductor del camión. Tiene mucha suerte, señor López. Muy pocas personas sobreviven a un choque tan grave como el suyo. El médico regresó esa tarde y se sentó junto a mi cama, con el rostro grave. Señor López, estuvo en un coma profundo durante casi 3 semanas. Hubo muchos momentos en los que estuvo crítico. Su corazón se detuvo durante varios segundos. Su presión arterial se desplomó. Pensamos que no sobreviviría. La noticia me golpeó como agua helada. 3 semanas. Había estado flotando entre la vida y la muerte mientras el mundo exterior seguía moviéndose. Mi corazón se aceleró. El sudor frío brotó de nuevo. ¿He estado aquí 3 semanas? Dios mío, susurré, imaginándome casi muriendo en una tierra extranjera, completamente solo. El terror surgió a través de mí. Si hubiera muerto, ¿qué pasaría con Rubí? ¿Qué le diría Ana, nuestra hija? ¿Y mi empresa, mis activos? ¿Qué sería de todo? Acababa de regresar del borde de la muerte por los pelos, y ahora comprendía verdaderamente lo frágil que es la vida. En los días siguientes, mi cuerpo comenzó a sanar lentamente. Con la ayuda del personal médico, comencé a mover mis brazos y piernas de nuevo, poco a poco. Las enfermeras me ayudaron a sentarme, luego a dar mis primeros pasos dolorosos y esperanzadores. Cada mañana, miraba por la ventana del hospital el polvo rojo arremolinándose afuera y me decía a mí mismo, tengo que recuperarme rápido y llegar a casa. Mi familia debe estar muy preocupada. El médico me animó. Está haciendo un progreso excelente. En unas pocas semanas más, debería ser dado de alta. Asentí, pero la ansiedad ya se estaba arrastrando. Necesitaba contactar a mi familia. Debían estar frenéticos. Aproximadamente una semana después de recuperar completamente la conciencia, cuando finalmente estuve lo suficientemente lúcido, pedí usar mi teléfono personal. La enfermera asintió y lo recuperó de mis pertenencias, que el hospital había guardado desde que me trajeron inconsciente. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. La batería todavía estaba cargada, pero la pantalla estaba cubierta de polvo y arañazos. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó y luego una avalancha de notificaciones llegó dejándome congelado. Mientras me desplazaba hacia las primeras, un escalofrío helado corrió por mi espalda. Mientras yo había estado yaciendo al borde de la vida y la muerte sin que nadie supiera si alguna vez despertaría, en casa, alguien había metido la mano silenciosamente en mi vida, la había puesto patas arriba y había tomado el control. Todo lo que había creído que era seguro e intocable, mi empresa, mi riqueza, mi familia, aparentemente había sido tocado, manipulado de maneras que aún no podía comprender. Pero una cosa sabía ahora con certeza, nada era igual. Yacía allí en la cama del hospital en esa remota sala africana, aferrando mi teléfono con manos temblorosas como si fuera una bomba de tiempo. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones superpuestas, cada una apuñalando directamente mi corazón. Las primeras alertas eran de mis bancos en México, tanto de mis cuentas personales como de las cuentas de la empresa. Retiro, $1,000,000 MXN de cuenta personal. Motivo, gastos de emergencia. Luego, retiro, $2,000,000 MXN de cuenta de la empresa. Autorizado por Rogelio López. Mi padre. Mi corazón latía salvajemente. Brotaba sudor frío aunque la habitación tenía aire acondicionado. Esas no eran sumas pequeñas. Eran el dinero que había ahorrado para el futuro de Rubí, para los planes de expansión de la empresa. ¿Quién les dio permiso para tocarlo? Ni siquiera estaba muerto. A continuación llegó un aluvión de correos electrónicos del departamento de finanzas de la empresa. Los abrí uno por uno, mi visión borrosa por la conmoción. Aviso, cambio de representante legal. Al señor Rogelio López se le ha otorgado autoridad temporal. Luego, transferencia temporal del control operativo de la empresa a la señora Melina López debido a que el propietario ha sido reportado como desaparecido. ¿Desaparecido? Estoy justo aquí, vivo. Me acurruqué en la cama tratando de respirar constantemente, pero sentía el pecho aplastado en un torno.
Todo el control sobre mis activos y mi negocio había sido entregado a mis padres a través de un documento de poder notarial que nunca había firmado. ¿Cómo era esto posible? Nunca había discutido ni una vez darles un poder notarial. Esa empresa era el trabajo de mi vida, construida desde la nada con mis propias manos, pidiendo dinero prestado en todas partes solo para comprar las primeras máquinas. Y ahora, en las 3 semanas que estuve en coma, me la habían robado. En pánico, revisé el historial de transacciones, mis dedos deslizándose tan rápido que casi se me cae el teléfono. Entonces, una notificación del banco hipotecario me golpeó como un mazo. La residencia de Monterrey ha sido hipotecada por un préstamo de $4,000,000 MXN. Firmado por Rogelio López, conforme al poder notarial. Mi casa. El hogar que Ana y yo habíamos elegido juntos, donde Rubí había crecido, rodeada de flores en nuestra pequeña piscina. La habíamos pagado durante años de duro trabajo, y ahora la habían puesto en la mesa de juego. Me imaginé a mi padre firmando los papeles, a mi madre asintiendo a su lado mientras yo luchaba por mi vida al otro lado del mundo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Esto no era una coincidencia. Los cambios legales habían llegado en oleadas, retiros, transferencias de autoridad, hipoteca de la casa. Todo mientras estaba inconsciente. Alguien había planeado esto, y se habían movido a la velocidad del rayo, como si estuvieran seguros de que nunca despertaría. El miedo se convirtió en rabia, y la rabia se convirtió en determinación. No podía simplemente quedarme aquí y dejar que todo se escapara. Inmediatamente contacté a mi abogado personal, David Colmenares, a través de nuestra aplicación de mensajería encriptada segura, la que usábamos para contratos sensibles. Mis manos temblaban mientras escribía: David, soy yo, Carlos. Estoy vivo. Tuve un accidente en África y estuve en coma por 3 semanas. Revisa mis cuentas y la empresa inmediatamente. Algo está muy mal. Rápidamente expliqué el accidente, el coma y cada transacción y correo electrónico sospechoso. David respondió en segundos. Carlos, Dios mío, estás vivo. Estoy en ello ahora mismo. No contactes a nadie más. Mantendré esto completamente confidencial. Su tono, incluso en texto, estaba lleno de preocupación, pero también de determinación. David había sido mi amigo más confiable desde la universidad. No perdió tiempo. Usando su extensa red, obtuvo acceso a los registros judiciales y registros en México. Solo unas horas después, me llamó por una línea encriptada. Carlos, tengo malas noticias. Hay en el registro oficial un documento de poder notarial notariado con tu nombre que otorga a tus padres plena autoridad sobre tus activos, tu empresa, todo. Me quedé entumecido, con la boca seca como el polvo. ¿Poder notarial? Nunca firmé nada. David suspiró pesadamente. Exactamente. El análisis forense preliminar muestra claros signos de falsificación. Los trazos de la pluma no coinciden con tu firma real, y hay rastros de copia. Pero la peor parte. Hizo una pausa. El documento lleva el sello notarial oficial y la firma de la propia Ana. Tu esposa lo notarió personalmente. Ana, mi esposa, la mujer a la que amaba más que a nadie. La verdad completa se estrelló sobre mí como un maremoto. Ella no solo lo sabía, ella participó activamente. Ella selló una firma falsificada como auténtica, ayudando a mis padres a apoderarse de todo mientras yo yacía medio muerto en África. ¿Siquiera pensó en Rubí? ¿En mí? ¿O solo en el dinero? Las lágrimas llegaron de nuevo, pero esta vez ardían de furia. Ella hizo esto. Ella me traicionó. Mi voz se quebró por el teléfono. David me calmó. Mantén la calma, Carlos. Esto es un fraude flagrante. Mi consejo, mantén tu recuperación en absoluto secreto. No contactes a nadie de tu familia. Deja que sigan creyendo que todavía estás desaparecido. Mientras tanto, voy a comenzar a preparar una demanda por fraude en los tribunales de Nuevo León. Tenemos evidencia, registros de transacciones, análisis de escritura y tus registros hospitalarios que prueban que estabas en coma cuando crearon el documento. Asentí, aunque él no podía verlo. Esta era la única manera.
En ese momento, comprendí que una guerra legal contra mi propia familia había comenzado mientras yo aún estaba inconsciente en esta cama de hospital. Ya no eran mi familia. Eran mis enemigos, personas dispuestas a enterrarme vivo por su parte. Yacía allí en la habitación del hospital africano, mirando por la ventana el polvo rojo que siempre se arremolinaba. Pero mi mente ya había volado de regreso a Monterrey. Cada respiración conllevaba dolor, no solo por las heridas en mi cuerpo, sino por los cortes profundos en mi corazón. Ana, la mujer a quien había entregado mi vida entera, se había convertido ahora en la testigo oficial de mi traición. Mis padres, Rogelio y Melina, las personas que me trajeron a este mundo y me criaron, no eran más que sombras codiciosas. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se sentía como mi única arma. David Colmenares, mi abogado, se había convertido en mi único aliado, la única persona que quedaba en la que podía confiar. Vamos a recuperar todo, Carlos dijo a través de la llamada encriptada. Pero necesitamos paciencia. Tengo que reunir pruebas irrefutables primero. Los días que siguieron en el hospital fueron una extraña mezcla de recuperación física y guerra estratégica. Mi cuerpo se fortalecía poco a poco. Podía caminar con muletas, comer comida sólida de nuevo, pero mi mente estaba en un campo de batalla. En México, David nunca dejó de trabajar. Recolectó todo, registros hospitalarios que probaban que estaba en coma, informes forenses confirmando la firma falsificada, historiales completos de transacciones bancarias y pruebas de que la propia Ana había notariado el poder notarial fraudulento. Tengo suficiente para presentar la demanda, envió un mensaje un día. Y luego lo hizo. Demandó oficialmente en el Tribunal Estatal de Nuevo León, exigiendo la cancelación inmediata del poder notarial falso y la congelación de todos mis activos. Me imaginé a David entrando al tribunal, con carpetas gruesas bajo el brazo, su voz afilada como una cuchilla. Este es un caso claro de fraude, su señoría. Mientras mi cliente, el señor Carlos López, yacía en coma después de un accidente casi fatal, los demandados lo despojaron de todo lo que posee. Mi pulso se aceleraba solo de pensarlo. El contraataque había comenzado. Debido a que el caso fue marcado como fraude de emergencia, el tribunal se movió rápido. Después de una revisión preliminar, emitieron una congelación inmediata de cada cuenta a nombre de Rogelio y Melina. Todas las enormes sumas que ya habían retirado dinero que yo había vertido años de sudor para ganar fueron bloqueadas. No más transferencias. No más gastos. David me actualizó. No pueden tocar ni un centavo más tuyo, Carlos. Los bancos tienen la orden judicial en mano. Por primera vez en semanas, sonreí, aunque la sonrisa sabía amarga. Imaginé a Rogelio abriendo su aplicación bancaria y viendo el cartel rojo, cuenta congelada por orden judicial. El hombre que siempre se enorgullecía de ser astuto, repentinamente esposado. Los propios bancos tampoco perdieron tiempo. Una vez que detectaron retiros masivos autorizados por un poder notarial sospechosamente oportuno, enviaron cartas de demanda formal. Dado que todas las alertas se envían siempre al titular original de la cuenta también, mi teléfono ahora reactivado después de semanas en coma explotó con ellas. Unas horas más tarde, David me reenvió la carta exacta que el banco había enviado a mis padres. Estimado señor Rogelio López, por la presente se le requiere que proporcione documentación legal que respalde el poder notarial y el propósito del retiro de $3,000,000 MXN dentro de los 7 días. Esas palabras frías y formales cortaron como un cuchillo. Tenían que probar la legalidad de un documento que estaba completamente falsificado. Cerré los ojos e imaginé a Melina abriendo ese correo electrónico, su mano temblando, su rostro poniéndose blanco. La mujer que solía ser mi madre, ahora enfrentando la ley debido a su propia codicia. La hipoteca que habían sacado sobre mi casa fue suspendida pendiente del fallo final del tribunal. Esa casa, llena de recuerdos de Ana, Rubí y yo, estaba a salvo por ahora. Nadie podía venderla o pedir prestado contra ella de nuevo. David realmente se rió por teléfono. Pensaron que podían sacar provecho de tu casa. Ya no. Exhalé con alivio, pero el dolor permaneció. ¿Cómo pudieron apostar el techo sobre la cabeza de su propia nieta? Rubí probablemente todavía estaba jugando en el jardín, inconsciente de que la casa casi se había perdido. En la empresa, el drama era aún más intenso. Rogelio,
quien se había coronado a sí mismo CEO temporal, fue repentinamente despojado de la autoridad de firma por una orden de preservación de activos de emergencia. Lo imaginé entrando en la oficina como si fuera el dueño del lugar, solo para que la secretaria le entregara el aviso. Señor, el tribunal ha suspendido todos sus derechos de transacción. ¿Cómo se vería su cara? ¿Conmoción, rabia, miedo? Mi empresa, mi sangre vital, las líneas de producción zumbando, los empleados leales. Ahora estaba protegida de sus manos. El Departamento de Contabilidad Interna recibió una citación exigiendo cada registro del periodo en que estuve en coma, facturas, transferencias, contratos. David dijo, esto expondrá todo. Cada transacción sospechosa será revisada al revés y al derecho. ¿Y Ana? Fue citada para una investigación interna por la Dirección de Notarías del Estado. Debido a una queja formal con respecto a un documento que había notariado como notaria pública, estaba legalmente obligada a verificar la autenticidad. Sin embargo, su sello estaba en un poder notarial falsificado. David me dijo, la han llamado. Sospechan violaciones éticas graves, posiblemente criminales. Mi estómago se retorció al pensar en ella sentada en esa sala de audiencias, tratando de explicar por qué selló una firma falsa como genuina. La mujer fuerte y orgullosa con la que me casé ahora corría el riesgo de perder su patente, tal vez incluso enfrentar cargos. No sentí triunfo, solo tristeza y furia. ¿Por qué, Ana? ¿Por dinero? ¿O porque había dejado de amarme hace mucho tiempo? Las crecientes irregularidades comenzaban a causarles pánico. Podía sentirlo a través de las actualizaciones de David. Sentían un enemigo invisible, cerrando metódicamente cada ruta de escape. Rogelio y Melina se daban cuenta lentamente de que su plan supuestamente hermético estaba siendo desmantelado paso a paso. Habían actuado con prisa, convencidos de que yo estaba muerto o desaparecido para siempre. Ahora todo se estaba revirtiendo. Dinero congelado, casa intocable, empresa fuera de alcance. David dijo, están teniendo reuniones familiares de emergencia, gritándose unos a otros. Rogelio culpa a Ana. Ella está llorando y defendiéndose. Mientras tanto, mantuve mi recuperación en absoluto secreto. Ni una llamada, ni un mensaje, solo silencio desde África. Dejé que siguieran creyendo que todavía estaba desaparecido. Me concentré en fortalecerme, caminando por los pasillos del hospital, respirando el aire caliente y polvoriento, pero mi mente nunca dejó Monterrey. Cada día pensaba en Ruby. Estaba llorando por su papá. Preguntando, mami, ¿cuándo viene papi a casa? ¿La estaba consolando Ana con mentiras? Ese pensamiento me dio fuerza. Tenía que llegar a casa. Tenía que abrazar a mi hija de nuevo. Tenía que reclamar mi vida. Cada pequeña victoria en México me llegaba a través de los mensajes encriptados y llamadas de medianoche de David. Cuentas congeladas. Ana citada. Empresa estable. Tus empleados te siguen siendo leales. Cada actualización era otra pieza del rompecabezas encajando en su lugar. Entendí que la trampa legal ya se había activado. Solo estábamos esperando el momento perfecto para que yo saliera de las sombras. Como un depredador en la hierba alta, esperé, paciente y silencioso, el juicio, a que cavaran su agujero aún más profundo, hasta el día en que finalmente aparecería y vería colapsar su mundo. Y ese momento finalmente llegó, devolviendo la realidad a un enfoque nítido mientras estaba parado en silencio fuera de la puerta del tribunal. Estaba allí de nuevo en el pasillo helado del Tribunal de Monterrey. Mi espalda presionada contra la pared fría, la oreja pegada a la pesada puerta de madera. El aire era sofocante, papel viejo, sudor nervioso y una tensión tan espesa que me llevó directamente de regreso a esa sala de hospital africana, donde desde los restos de mi vida, había planeado cada paso de esto. Desde el interior del tribunal, la feroz discusión aún rugía entre mi abogado y mis padres y esposa. La voz de David cortaba como una cuchilla ardiendo con furia controlada. Su señoría, las contradicciones en el testimonio de los demandados son innegables. Afirmaron que el señor Carlos López estaba desaparecido, sin embargo, actuaron como si ya estuviera muerto, vaciando cuentas, hipotecando su casa, tomando el control de su empresa. Mi padre, Rogelio, respondió con una voz temblorosa pero desafiante. Solo lo hicimos para proteger los activos de nuestro hijo.
Estaba desaparecido. La empresa y la propiedad necesitaban a alguien para gestionarlas. Mi madre, Melina, agregó en su tono chillón y artificialmente emocional, somos sus padres, su señoría. Estábamos pensando en el futuro de nuestra nieta Ruby. Luego Ana, mi esposa, habló con la cadencia tranquila y profesional de un notario. El poder notarial se ejecutó bajo circunstancias de emergencia de extrema urgencia. Lo notarié basándome en la información disponible en ese momento. Cada palabra era otro corte en mi corazón. Todavía se aferraban al mismo guión trillado, desaparecido, emergencia, proteger los activos. Pero ahora sonaba tan hueco que era casi risible. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas, luchando contra la rabia que hervía dentro de mí. Entonces llegó la señal de David, una sola vibración suave en el teléfono escondido en mi bolsillo. Es la hora. Entra. Mi corazón latía como tambores de guerra en mi pecho. Este era el momento que había esperado. Después de semanas en esa cama de hospital, después de vuelos secretos de regreso a Monterrey, después de noches de insomnio tramando con David. Respiré hondo. El aire gélido del pasillo inundó mis pulmones, llevando el aroma de la justicia acercándose. Mis manos se posaron en la enorme puerta de madera del tribunal, fría e inflexible, tal como se había vuelto mi corazón. Empujé suavemente. Las bisagras gimieron, y entré ante los ojos de todos los presentes. La sala entera cayó en un silencio instantáneo y absoluto. La discusión se detuvo como si alguien hubiera puesto el silencio. Cada cabeza se giró, cada par de ojos se clavó en mí, el secretario, la seguridad, un puñado de espectadores y, lo más importante, mi familia. Me paré allí en carne y hueso, vistiendo el traje negro impecable que David había preparado para mí, con el cabello bien cortado después de meses de caos hospitalario. Rogelio se congeló como una estatua, su rostro drenándose de todo color como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se desorbitaron, la boca abierta, el cuerpo rígido durante varios segundos largos. El hombre que una vez me enseñó a sostener una sierra ahora me miraba como si fuera una aparición levantada de la tumba. Podía ver la vena palpitando en su cuello, sus nudillos blancos mientras agarraba la silla. Melina estaba peor. Se aferró al reposabrazos como si fuera a colapsar, sacudiendo la cabeza una y otra vez, susurrando, no, no, no puede ser. Mi hijo está vivo. Los ojos que una vez me miraron con amor ahora estaban inundados de terror y culpa. La madre que solía abrazarme y llorar cuando me lastimaba de niño ahora me miraba como a un extraño, un enemigo. Mi corazón se retorció, pero mantuve mi rostro tranquilo, inexpresivo. Ana se puso de pie de un salto sin pensarlo. Blanca como el papel, todo rastro de su compostura anterior destrozado. Se cubrió la boca, con los ojos muy abiertos por el horror como si un cadáver acabara de entrar desde el infierno. Ana, la mujer a la que una vez amé con cada fibra de mi ser, la madre de mi hija, estaba temblando, su pulcro vestido de trabajo arrugado donde sus puños habían apretado la tela. Dio un paso tambaleante hacia atrás y casi se cae. El juez, un hombre severo de mediana edad con gafas, me miró con incredulidad atónita. Golpeó su mazo ligeramente, la voz vacilando por primera vez. ¿Quién? ¿Quién es este? Secretario, verifique la identidad de este individuo inmediatamente. La joven secretaria del tribunal se apresuró, con las manos temblando mientras revisaba los documentos que le entregué, mi pasaporte y los papeles oficiales de alta del Hospital de África. Su señoría, identidad confirmada al 100%. Este es Carlos López, el demandante en este caso. Una ola de jadeos y susurros barrió la sala, pero el juez golpeó el mazo más fuerte. Silencio. Señor López, ¿es usted el individuo reportado como desaparecido? Asentí, con la voz firme y pesada. Sí, su señoría. Estoy muy vivo, y estoy aquí para aclarar las cosas. Mi aparición demolió toda la base de su defensa de persona desaparecida. Habían construido todo su caso sobre la historia de que yo me había desvanecido después del accidente, inalcanzable, posiblemente muerto. Ahora estaba ante ellos en carne y hueso, y cada mentira colapsó como un castillo de naipes. David se permitió la más leve sonrisa desde la mesa de abogados, sus ojos diciendo, acabamos de voltear el tablero. El juez declaró un receso inmediato para consulta de emergencia.
Esta audiencia se suspende por 30 minutos. Todas las partes permanezcan en la sala del tribunal. Todos se levantaron, pero nadie se atrevió a moverse. La habitación se sentía congelada en el tiempo, el aire tan espeso que era difícil respirar. Me quedé inmóvil en el centro de la sala, sin decir nada. Mi mirada recorrió lentamente los rostros que una vez llamé familia. Padre, madre, esposa. No había más rabia, no más dolor, solo una calma helada que les hacía imposible encontrar mis ojos. Por primera vez desde que todo se desmoronó, estábamos verdaderamente cara a cara. No en un hogar cálido lleno de recuerdos, sino en un tribunal frío donde la verdad no tenía dónde esconderse. Desde el instante en que crucé esa puerta, sentí que la marea cambiaba por completo. Cada declaración que habían hecho, cada esquema que habían orquestado, cada mentira que habían contado durante meses de repente se volvió inútil. Nadie se atrevió a decir otra palabra. La tensión estaba tan estirada que podría romperse con un toque. Miré a mi alrededor y lo vi claramente. En el momento en que aparecí, todo el juego cambió. Este ya no era el juicio que ellos controlaban. Este era el momento en que la verdad estaba firmemente de mi lado, y ninguno de ellos tenía a dónde correr. Después de una breve consulta con sus secretarios, el juez regresó al estrado, luciendo más grave que nunca. Golpeó el mazo con fuerza, exigiendo silencio, luego entregó las órdenes inmediatas del tribunal con respecto al poder notarial y cada activo a mi nombre. Basado en la nueva evidencia y la aparición del demandante en persona, este tribunal declara por la presente el poder notarial nulo y sin efecto con efecto inmediato. Todas las transacciones que involucren las cuentas personales, bienes raíces y la empresa del señor Carlos López permanecen congeladas en espera del fallo final. Su voz resonó como golpes de martillo, cada palabra clavando su plan en su ataúd. Rogelio bajó la cabeza, mirando al suelo. Melina se cubrió la boca y sollozó en silencio. Ana se sentó inmóvil, con los ojos vidriosos, mirando a la nada. El juez continuó: este asunto se remite ahora formalmente a la Fiscalía General de Justicia para una investigación de fraude criminal. Todas las partes involucradas serán citadas para declaraciones. Esa fue la explosión. Ya no era una disputa civil. Se había convertido en un crimen. Podía sentir el miedo irradiando desde su lado de la sala. Los nudillos de Rogelio se pusieron blancos mientras agarraba la silla. Melina seguía sacudiendo la cabeza con incredulidad, y Ana se mordía el labio, luchando contra las lágrimas. La audiencia se levanta, y la próxima sesión se programará después de que lleguen los resultados adicionales de la investigación. Todas las partes son libres de irse, pero no pueden salir del estado de Nuevo León sin notificación previa. Un golpe final del mazo, y la sala del tribunal comenzó a vaciarse entre susurros silenciosos. David y yo salimos en silencio, mis pasos firmes por el pasillo frío. Me dio una palmada en el hombro. Lo hiciste genial, Carlos. Están acorralados. No sonreí. No había triunfo, solo una pesada tristeza. Rogelio y Melina permanecieron sentados, despojados de todo control sobre mi fortuna, sus ojos llenos de miedo e impotencia. Rogelio me miró suplicante, tartamudeando: hijo, hablemos. Le di la espalda sin decir una palabra. Melina lloró más fuerte, llamándome por mi nombre. Ana salió del tribunal aturdida, con las piernas inestables, sabiendo que todo se le escapaba de las manos. Me miró por última vez, con los ojos rojos e hinchados, pero aparté la mirada. Me negué a dejar que resurgieran viejos sentimientos. Esa tarde pasó en una tormenta de emociones. Conduje hasta nuestra casa de Monterrey, el hermoso hogar que Ana y yo habíamos construido juntos a lo largo de los años. La familiar calle arbolada. La piscina brillando a la luz del sol de la tarde. El jardín donde a Rubí le encantaba correr. Pero ahora ya no era un hogar. Solo un edificio lleno de recuerdos dolorosos. Entré en el garaje, respiré hondo y entré. La casa estaba oscura, pero sentí a alguien allí. Cuando encendí las luces de la sala de estar, Ana estaba sentada en el sofá, con el rostro demacrado, los ojos hinchados de llorar. En el momento en que me vio, saltó, comenzó a caminar hacia mí como para abrazarme, luego se detuvo a mitad de camino. Carlos, estás en casa. No sé qué decir. Su voz temblaba de desesperación. Me quedé quieto,
mirando a la mujer que una vez había sido mi todo, ahora simplemente la encarnación de la traición. Deprisa, empujó toda la culpa hacia Rogelio y Melina, las palabras saliendo como una inundación. Fueron tus padres. Ellos planearon todo. Me presionaron para notariar el documento para salvar tus activos. Dijeron que si nunca regresabas, todo se perdería en los tribunales. Me arrastraron a esto. Agitó los brazos frenéticamente, tratando de pintarse a sí misma como la víctima. Permanecí en silencio, observando la actuación con un corazón helado. La Ana inteligente y serena con la que me casé se había ido. Sus excusas ahora sonaban torpes y patéticas. Cuando se dio cuenta de que no me estaba ablandando ni siquiera un parpadeo de reacción, se derrumbó por completo, con lágrimas corriendo por su rostro. Me equivoqué, Carlos. Entré en pánico. Cometí un terrible error. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Pensé que era solo temporal, solo para proteger todo. Por favor, perdóname. Se derrumbó en el suelo, sollozando, con los hombros temblando. Recuerdo la otra vez que había llorado, cuando nació Rubí después de días largos y agotadores. Pero estas lágrimas ya no me conmovían. No tenía interés en escuchar otra excusa. Caminé de regreso al garaje, recuperé la carpeta de África, el informe médico que probaba que había estado al borde de la muerte, y la coloqué en la mesa de café frente a ella con un golpe seco. Léelo, Ana. Mi voz era tranquila, pero esa misma calma la hizo estremecerse. Bajó la vista hacia el encabezado en negrita, paciente en condición crítica. Familiar más cercano notificado, Ana López. Cada palabra cortaba el aire como una cuchilla. Continué, bajo y afilado. Te llamaron en el segundo en que pensaron que podría morir. Fuiste la primera persona que lo supo. Hiciste exactamente una pregunta. Luego desapareciste de mi vida. Ana tembló, aferrando el papel tan fuerte que los bordes se arrugaron. Tenía miedo. No sabía qué hacer. Pensé que te habías ido. Di una sonrisa amarga y sin humor. No sabía qué hacer. Una esposa no sabe qué hacer cuando su esposo se está muriendo. Sin embargo, sabías exactamente qué hacer con mis cuentas bancarias. Sacudió la cabeza, las lágrimas cayendo más rápido. Yo solo hice lo que Rogelio y Melina me dijeron. Dijeron que era la única manera. La interrumpí, no permitiendo más evasivas. Deja de culparlos. Tú fuiste quien los contactó. Tú fuiste quien notarió una firma falsificada. Nadie te obligó. Fue tu elección. Ana se derrumbó, con los hombros agitándose. Carlos, por favor. Solo una oportunidad. Solo una. La miré, ya no viendo a la mujer que había amado, solo a la mujer que me había dejado morir a medio mundo de distancia. Tu oportunidad terminó el día en que pusiste tu pluma en ese papel. El aire en la casa era denso, como si las paredes mismas supieran que el matrimonio había terminado. Puse mi teléfono sobre la mesa y abrí los registros completos de llamadas y mensajes que David había obtenido del operador. Cada registro desde el día en que fui admitido hasta hoy. Giré la pantalla hacia ella. Mira. Este es cada contacto que hiciste mientras estuve en coma durante 2 meses. Ella miró fijamente, con los ojos inyectados en sangre. Me desplacé lentamente, semana a semana. Nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni una señal de preocupación. Hablé lentamente, cada palabra una aguja. Ningún ¿cómo está? Ningún Rubí extraña mucho a papá. Nada. Solo silencio. Un silencio mortal. Ana tembló, con los labios temblorosos. Yo. Estaba ocupada con Rubí, la casa. Pensé que el hospital enviaría actualizaciones por correo electrónico. Solté una risa fría y aguda que la hizo estremecerse. El hospital te llamó 3 veces. Te enviaron correos electrónicos. Leíste cada uno. Luego te desvaneciste. No estabas ocupada, Ana. Elegiste estar ocupada para no tener que preocuparte. Cada excusa colapsó frente a mí. No más coacción. No más confusión. Solo quedaba una verdad desnuda,
Ella nunca había esperado a que viviera. Solo había esperado a que se dividiera mi dinero. Ella susurró, con la voz rompiéndose como el cristal, me equivoqué, Carlos. No quise decir. Tenía miedo de perderlo todo. La miré por un largo momento, a la mujer que una vez llamé mi esposa, y sentí solo un vacío frío. Casi pierdo mi vida. Y lo único que tenías miedo de perder era dinero. Nada quedaba por salvar. Nada más que decir. La verdad yacía al desnudo. Ninguna disculpa podría cubrirla de nuevo. Finalmente, Ana cayó de rodillas, aferrándose a mis piernas, suplicando. Por favor, Carlos. Te lo ruego. Perdóname. Aceptaré cualquier castigo. Haré cualquier cosa. Solo no me eches de tu vida. Rubí necesita a su madre. Nos necesitamos el uno al otro. Te amo. Sabía que estaba equivocada. Las lágrimas empapaban el suelo, su voz cruda de desesperación. Miré hacia abajo, con el corazón dolorido. Esta escena había sido una vez mi peor pesadilla, pero ahora era realidad. La mujer que había sido la luz de mi vida estaba de rodillas suplicando. Recordé el día de nuestra boda, su sonrisa radiante, las noches envueltos en los brazos del otro, los cumpleaños de Rubí con pastel y risas. Todo destrozado por la codicia y la indiferencia. Respondí, con voz como hielo. No, Ana. Todo se resolverá en audiencia pública, incluido el divorcio y tu responsabilidad penal por fraude. Rubí vivirá conmigo. ¿Y tú? Tú enfrentarás las consecuencias de lo que hiciste. Quité suave pero firmemente sus manos y retrocedí. Ella lloró más fuerte, pero el por favor se detuvo. Simplemente se sentó allí, derrotada. Eventualmente, se puso de pie, se secó la cara y salió avergonzada sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe pesado, los pasos desvaneciéndose por el camino de entrada. La casa que una vez había simbolizado la felicidad familiar acababa de convertirse en el lugar donde mi matrimonio murió oficialmente. Me hundí en el sofá, miré las fotos familiares que aún estaban en las paredes, los juguetes de Rubí esparcidos por el suelo y dejé caer las lágrimas, no por Ana, sino por Rubí y por todo lo que habíamos perdido. Esa noche yacía despierto, los recuerdos inundándome como una tormenta. Recordé mudarme a esta casa con Ana, riendo mientras pintábamos las paredes. Ella diciendo, este será nuestro hogar para siempre. Ahora ese, para siempre estaba roto. Pensé en Rubí durmiendo en casa de sus abuelos esta noche. Mañana por la mañana, la recogería, la abrazaría fuerte y le prometería que nunca volvería a sufrir. La guerra no había terminado. Mis padres aún enfrentaban el tribunal. Más audiencias esperaban. Pero esta noche, había cerrado un capítulo insoportable. Mañana comenzaría el resto de mi vida y la de Rubí sin ellos. A la mañana siguiente, la luz del sol de Monterrey entraba por las ventanas, trayendo su calidez familiar. Sin embargo, no podía tocar el frío que se había asentado dentro de mí. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina, mirando al jardín donde Rubí solía perseguir su pelota, su risa llenando la casa. El timbre sonó de repente, sacándome de mis pensamientos. Miré por la ventana y sentí que se me oprimía el pecho. Rogelio y Melina estaban en mi puerta, despojados de toda su antigua arrogancia, luciendo aterrorizados y rotos. Mi padre, Rogelio, el hombre que siempre se mantenía erguido y orgulloso, ahora estaba encorvado, con los hombros caídos bajo un peso invisible. Mi madre, Melina, tenía los ojos rojos e hinchados, aferrando su bolso tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Ya no eran padres autoritarios. Eran solo dos ancianos asustados. Abrí la puerta sin decir una palabra y me hice a un lado para dejarlos entrar. Entraron y el aire se volvió pesado. Rogelio miró alrededor de la sala de estar a las fotos familiares que aún colgaban en las paredes, ahora acusaciones silenciosas de todo lo que se había hecho añicos. Melina se hundió en el sofá, con las manos temblando mientras se secaba las lágrimas. Rogelio habló primero, con voz ronca. Tenemos que hablar. Me senté frente a ellos, en silencio, esperando. Suplicaron perdón, las palabras brotando como un río. Hijo, nos equivocamos. Entramos en pánico. Pensamos que no sobrevivirías.
Por favor, retira los cargos. Dale a la familia una forma de vivir. Somos sangre, Carlos. No envíes a tus padres a prisión. Piensa en lo que dirá la gente. Toda la familia será el hazmerreír. Melina sollozó. Soy vieja. No sobreviviré a la prisión. Piensa en Rubí. Piensa en los parientes. No respondí de inmediato. En cambio, pregunté con calma cómo habían sabido que estaba en el hospital cuando el accidente ocurrió al otro lado del mundo. La pregunta colgó como una bomba de tiempo. Se miraron el uno al otro, tartamudeando. Carlos, escuchamos de... Rogelio comenzó. Pero bajo mi mirada fría, no pudieron seguir mintiendo. Finalmente, admitieron la verdad. Ana había sido la primera en contactarlos después de recibir la llamada del hospital africano. Ella nos llamó esa misma noche, susurró Melina, con la voz espesa de culpa. Ana dijo que estabas en un coma profundo. Muy pocas posibilidades de supervivencia. Estaba llorando, nos dijo que teníamos que prepararnos. Me senté inmóvil y los dejé hablar. Después de que Ana les dio la noticia de que podría no vivir, los tres cayeron en una espiral de pánico y miedo. La voz de Rogelio temblaba mientras lo describía. Nos sentamos en la cocina. Ana estaba sollozando. Yo caminaba de un lado a otro. Estábamos aterrorizados. Carlos, aterrorizados de que murieras, aterrorizados de que todo se desmoronara. Durante los días siguientes, se reunieron constantemente para prepararse para lo peor. Comenzó con preocupaciones prácticas. Facturas médicas, ¿cómo pagaremos si está en el hospital durante meses? Luego la empresa, ¿quién la dirigirá si él no puede firmar nada? Los préstamos y el flujo de caja se estaban estancando porque yo no podía autorizar nada. Melina agregó, con lágrimas cayendo, pensamos que solo estábamos siendo cautelosos, hijo. Pero luego, de esas conversaciones, lentamente se dieron cuenta de una dura verdad. Si yo moría, toda mi fortuna entraría en un largo y complicado proceso de sucesión. Impuestos, posibles disputas con otros parientes, supervisión judicial. Podrían perderlo todo, admitió Rogelio, con la cabeza gacha. Pensé en la ley de herencia. ¿Siquiera tienes un testamento? Sin uno, el tribunal dividiría todo entre tu esposa y nosotros. Pero el proceso podría prolongarse durante años. Los impuestos se lo comerían. Estallarían peleas. Podríamos terminar con nada. El miedo a perderlo todo ante la burocracia legal se coló y silenciosamente convirtió la preocupación inicial en cálculo. Melina lloró, tenía miedo de que Rubí se quedara sin nada. Miedo de que nuestra familia quebrara porque tú te habías ido. Llegaron a entender que, a menos que actuaran rápidamente, mi dinero y mi empresa estarían atados en procedimientos que ninguno de ellos podía controlar. Rogelio continuó, con la voz rompiéndose. Nos reunimos 3 veces a la semana en la cafetería cerca de la casa. Al principio, solo hablábamos en círculos, pero la atmósfera se volvió más pesada. Todos estaban a la defensiva, y la codicia comenzó a echar raíces. En esa atmósfera sofocante de sospecha y codicia incipiente, Ana fue la primera en romper el silencio con una propuesta concreta. Rogelio admitió esto lleno de arrepentimiento. Fue Ana. Ella dijo que la solución más segura era crear un poder notarial mientras aún estabas vivo, pero incapaz de tomar decisiones, transfiriéndonos el control a nosotros. Al principio, Rogelio y Melina dudaron. ¿Es eso siquiera correcto?, había preguntado Melina. Pero los argumentos fríos y lógicos de Ana, el valor de la empresa, la casa, las cuentas y la pesadilla de esperar un certificado de defunción y la sucesión gradualmente los desgastaron. Ella pintó el cuadro: si esperamos hasta que sea declarado muerto, los tribunales se involucran. Los impuestos de herencia son brutales. Los parientes pelean. Pero si hacemos el poder notarial ahora, nos quedamos con todo. Confesaron que Ana fue quien sugirió primero el poder notarial y luego orquestó cómo hacerlo legal usando su posición como notaria. Ella dijo que lo notariaría, haría que la firma se pareciera a la tuya, dijo Rogelio, mirando al suelo. Aceptamos, pensando que estábamos protegiendo a la familia. Escuché en silencio, la imagen completa ahora cristalina. En el momento en que Ana supo que estaba en coma, no eligió esperar y rezar.
Fue directamente a mis padres para conspirar cómo apoderarse de mi patrimonio. Sin vuelo a África, sin vigilia junto a mi cama, solo cálculos. Rogelio y Melina seguían suplicando, culpando a la codicia repentina y al miedo de perderlo todo si moría. Nos equivocamos, hijo. Pero fue pánico. Retira los cargos. Déjanos evitar la prisión. Te lo compensaremos. Melina cayó de rodillas, aferrándose a mis piernas, sollozando. Los miré directamente a los ojos, con voz baja, pero tan fría que los detuvo en seco. Cuando estaba yaciendo entre la vida y la muerte en una tierra extranjera dije lentamente, cada palabra deliberada, lo primero en lo que pensaron no fue en si todavía estaba respirando, sino en cómo quedarse con la mayor cantidad posible de mi dinero para ustedes. La voz de Rogelio se quebró. Carlos, lo tienes mal. Estábamos. Lo interrumpí. No más oportunidades. No, lo entiendo perfectamente. Puse una mano sobre mi corazón para estabilizar mi respiración. Casi muero solo al otro lado del mundo. ¿Y qué hicieron ustedes? Tuvieron reuniones. Planearon. Calcularon. Se repartieron el botín. Melina gimió. Hijo, estábamos angustiados. Solo intentábamos hacer lo mejor para la familia. Sostuve su mirada. Eso no fue amor. Eso fue codicia. Y ambos lo saben. La sala de estar cayó en un silencio tan pesado que el tic-tac del reloj de pared sonaba como golpes de martillo. Rogelio intentó una última vez. Carlos, somos familia. Podemos hablar de esto. Encontrar otra manera. Retira los cargos. Deja que todo. Me enderecé, con los ojos afilados como el acero. No retiraré ni una sola demanda. Mi voz era firme, sin temblar. A partir de ahora, todo será resuelto por la ley. No más tratos. No más ambigüedad. No más hacer cosas a mis espaldas. Melina se atragantó. ¿Tú realmente quieres arrastrar a tus padres a la corte? La miré, y dolió más de lo que esperaba. La justicia tiene que ser servida, incluso si me destroza. Rogelio bajó la cabeza. Melina sollozó incontrolablemente. Me quedé allí sin sentir victoria, ni rabia, solo un vacío hueco y helado atravesando mi corazón. Salieron de la casa derrotados y enojados, la ilusión de control que una vez tuvieron completamente destrozada. Mientras salían, Rogelio gritó, «¡Hijo desagradecido!». Cerré la puerta sin responder. La casa volvió a quedar en silencio. Poco después, comenzaron a difundir rumores entre parientes y conocidos de que me había vuelto contra ellos, de que no tenía deber filial, tratando de usar la vergüenza pública para presionarme. Mi teléfono zumbaba sin parar con parientes llamando, «¿Cómo puedes hacerle esto a tus padres?». Me mantuve en silencio, dejé pasar el ruido y seguí trabajando con David en la investigación. «No te preocupes por la opinión pública», dijo David. «La evidencia hablará por sí misma». Unos días después, Rogelio, Melina y Ana fueron citados oficialmente por la Fiscalía por falsificación e intento de robo de patrimonio. David llamó. Han sido llamados para ser interrogados. El juego ha terminado. Me senté junto a Rubí, mi hija finalmente en casa, durmiendo pacíficamente con sus brazos alrededor de mi cuello, y pensé en el largo camino por delante. La pelea no ha terminado, pero estoy listo. Los recuerdos se desvanecieron, llevándome de vuelta al presente. El próximo juicio decidirá todo. Justicia para mí, consecuencias para ellos. Los días esperando los resultados de la investigación fueron los más largos de mi vida. Vertí todo en Rubí, llevándola a la escuela, preparándole su desayuno favorito de huevos fritos y tostadas con mantequilla, sentándonos en la mesita coloreando dibujos brillantes y salvajes juntos. Papi, mira. Te dibujé como un superhéroe derrotando a los monstruos. Rubí reía, con los ojos brillantes, completamente inconsciente de que los monstruos eran sus propios abuelos y su madre. La abracé fuerte y prometí en silencio protegerla de cada daño. Pero por la noche, después de que ella se dormía, yacía despierto, con la mente acelerada, el choque en África, la traición, las noches solitarias en el hospital.
Después de ser citados, Rogelio, Melina y Ana fueron interrogados por separado por los investigadores. Imaginé las escenas de las actualizaciones de David, salas de interrogatorio frías en la Fiscalía de Monterrey, mesas de madera marcadas, el bajo zumbido de dispositivos de grabación, detectives con miradas penetrantes. Ana fue la primera. Ella era la pieza clave, la notaria que había validado la falsificación. Enfrentada a pruebas irrefutables flujos de dinero anormales, el poder notarial falsificado, registros de notarización, los tres perdieron rápidamente la capacidad de negar nada. David dijo, les mostraron los registros de transferencia, dinero sacado de la empresa, la hipoteca de la casa, todo sincronizado perfectamente con tu coma. Ana se rompió primero. La mujer que una vez había sido tan fuerte e inteligente se sentó llorando y confesó que había sido ella quien propuso primero crear el poder notarial y notarió personalmente la firma falsa. Yo fui quien lo ideó, admitió, según la transcripción que David me envió. Estaba aterrorizada de que perdiéramos todo si él moría, así que le dije a sus padres que teníamos que redactar los papeles. Copié su firma de un contrato viejo y lo sellé. Esa confesión fue el cuchillo final. Ana no era una víctima. Ella era la mente maestra. Rogelio y Melina fueron interrogados por separado para evitar la colusión. Mi padre inicialmente trató de justificar, solo estábamos protegiendo los activos de nuestro hijo. Pero cuando fue confrontado con correos electrónicos, registros de reuniones y dinero fluyendo hacia sus cuentas personales, tuvo que admitir su papel principal en los retiros, la hipoteca y la toma de control de la empresa. Firmé las órdenes de retiro, confesó, con la voz temblorosa. Pensé que mi hijo estaba muerto. Necesitaba dinero para su funeral y para mi nieta. Melina colapsó también, admitiendo complicidad. Acepté hipotecar la casa porque tenía miedo de que mi nuera se quedara con todo. Las tres declaraciones coincidían con la montaña de pruebas que David y los investigadores habían recolectado, análisis de escritura, registros telefónicos que probaban contacto constante mientras estaba inconsciente. No había escapatoria. David llamó. Firmaron confesiones completas. El archivo está completo. El caso fue finalizado y transferido al tribunal para juicio público. La historia explotó en los medios de Monterrey. Los titulares gritaban, impactante caso de fraude familiar, padres y esposa intentan apoderarse de la fortuna de empresario moribundo tras accidente en África. Leí los periódicos con el corazón pesado. Los parientes llamaron, los amigos enviaron mensajes de apoyo, pero me mantuve callado y me concentré solo en Ruby. Papi, ¿por qué todos hablan de la abuela y el abuelo?, preguntó inocentemente. La abracé. Cosas de adultos, cariño. No te preocupes por eso. El juicio estaba programado para dentro de 2 semanas. Tiempo suficiente para armarme de valor. Las noches anteriores apenas dormí, reviviendo el viaje, la aterradora colisión en África, despertar solo, descubrir la traición, luego contraatacar. Ahora la justicia finalmente llegaba. En el juicio, toda la cadena de fraude, falsificación e intento de robo quedó al descubierto ante el público. La sala del tribunal estaba llena, reporteros, parientes, mis empleados, extraños curiosos. Me senté en la mesa del demandante junto a David, con los nudillos blancos en los reposabrazos. El mismo juez de mediana edad que había presidido la audiencia golpeó el mazo para comenzar. El fiscal lo expuso claramente. Los acusados Rogelio López, Melina López y Ana López conspiraron para apoderarse del patrimonio del señor Carlos López mientras yacía en coma después de un accidente casi fatal. Falsificaron un poder notarial, retiraron cientos de miles de dólares, hipotecaron su casa y tomaron el control de su empresa. La evidencia apareció en las pantallas, documentos falsos, transferencias bancarias, confesiones grabadas. Rogelio se sentó con la cabeza gacha. Melina lloraba. Ana, pálida como la muerte, incapaz de encontrar mis ojos. El jurado encontró a los 3 culpables de fraude organizado. El juez dictó las sentencias, con voz grave. Después de revisar la evidencia y las confesiones, este tribunal dictamina lo siguiente: mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Rogelio López, 15 años de prisión como orquestador principal, ordenado a pagar cada dólar robado y renunciar a todos los activos obtenidos ilegalmente. Se puso de pie, con el rostro ceniciento, y fue llevado esposado, las cadenas tintineando.
Melina López, juzgada como cómplice, 4 años de sentencia suspendida más 2 años de confinamiento domiciliario, ordenada a pagar su parte. Ella colapsó en su silla, sollozando. Hijo, me equivoqué. Ana López, 6 años de prisión y revocación permanente de su patente notarial por legitimar personalmente la falsificación. Cada transacción basada en el documento falso fue anulada, y la propiedad total y el control de la empresa me fueron restaurados. Ella se puso de pie temblando, con los ojos rojos, dándome una última mirada antes de ser escoltada fuera. Las cámaras destellaron salvajemente. Después del juicio penal, inmediatamente solicité el divorcio en el Tribunal de Familia. Con las condenas penales en el registro, la custodia se decidió rápidamente velando por el interés superior de la menor. Se me otorgó la custodia exclusiva. Ana tendría visitas limitadas y supervisadas después de su liberación. David me dio una palmada en la espalda. Ganaste, Carlos. Todo es tuyo de nuevo. Pero la victoria sabía a ceniza. Familia destruida. Rubí sin su madre ni sus abuelos. Cuando el mazo cayó por última vez, salí del tribunal, sosteniendo la mano de mi hija en silencio, cerrando la puerta a toda la tragedia familiar y entrando en un nuevo capítulo. Como padre soltero y dueño legítimo de todo lo que una vez me había sido robado, salimos al brillante sol de Monterrey, con una brisa fresca soplando. Pero mi corazón permanecía pesado. Acerqué a Rubí y le prometí a ella y a mí mismo que reconstruiríamos. Una nueva vida sin traición, solo paz. Los recuerdos del accidente, la traición, los juicios me perseguirán para siempre. Pero seré fuerte por Rubí. Después de todo, decidí vender la vieja casa de Monterrey, el lugar atado a demasiados recuerdos dolorosos. Esa casa había sido una vez el símbolo mismo de la felicidad, mañanas con Ana preparando café, Rubí tambaleándose por el jardín, risas resonando en cada habitación. Pero ahora, cada rincón susurraba traición. La puerta de la sala de estar donde Ana se había arrodillado, sollozando y suplicando. La cocina donde mis padres se habían sentado suplicando piedad. No podía vivir más allí. Cada noche me despertaba de pesadillas de África, documentos falsificados y mentiras. Me mudé con Rubí a un nuevo hogar en las afueras más tranquilas de Monterrey. Un lugar pacífico rodeado de árboles verdes lejos del bullicio de la ciudad. La casa era más pequeña pero acogedora, 3 dormitorios, un gran patio trasero con un juego de columpios y un garaje lo suficientemente grande para la bicicleta de Rubí. El día de la mudanza, pintamos su habitación de un rosa suave juntos. Ella sonreía de oreja a oreja, salpicando pintura por todas partes con el pincel. «Papi, me encanta nuestra nueva casa», gritó, corriendo de habitación en habitación. La miré y sentí que mi corazón se calentaba por primera vez en meses. Este era un verdadero nuevo comienzo, un espacio completamente separado del pasado. No más Ana en la cocina. No más recuerdos de Rogelio en el sofá suplicando. Solo nosotros dos y la frágil paz que estaba decidido a proteger. Reestructuré la empresa de arriba a abajo, eliminando a todos los que habían cooperado silenciosamente con la toma de control, algunos contadores que habían permanecido en silencio mientras Rogelio firmaba órdenes de retiro. Celebré una reunión general. A partir de ahora, la transparencia es la regla número 1 en esta empresa. Cualquiera que la rompa se va inmediatamente. Sin segundas oportunidades. Contraté a gente joven, entusiasta y honesta y reconstruí el negocio sobre una base de integridad. Las auditorías internas se fortalecieron, cada contrato fue examinado. La reputación de la empresa, golpeada por el escándalo, se recuperó lentamente. Los mismos periódicos que una vez cubrieron el fraude, ahora publicaban historias tituladas El regreso de Carlos López, del abismo al triunfo. Los pedidos llegaron a raudales. Los precios de las acciones subieron. Pero ya no perseguía la expansión interminable. Di un paso atrás de la rutina diaria, delegando la mayoría de las operaciones a un adjunto de confianza y asistiendo solo a unas pocas reuniones en línea cada semana. Mi verdadero trabajo ahora era ser el padre de Rubí. La llevaba a la escuela, cocinaba la cena con ella, compartía cada pequeño momento. Antes había sido el jefe que viajaba constantemente, dejando a Rubí con niñeras. Esa vida había terminado. Cada mañana me despertaba temprano para calentar su leche, luego la llevaba en bicicleta a la escuela.
Ella se sentaba en la parte de atrás, con los brazos apretados alrededor de mi cintura, riendo mientras el viento azotaba su cabello. Pedalea más rápido, papi. Por las tardes, la recogía. Cocinábamos juntos espaguetis simples, ensaladas y yo contaba chistes tontos. En la cena, nos sentábamos uno frente al otro, hablando de nuestros días. La maestra dijo que fui muy buena hoy, papi. Aplaudí. Esa es mi princesa. Rubí gradualmente se abrió de nuevo. Su risa regresó. Las noches que lloraba por su madre se hicieron raras. Las preguntas tristes sobre la abuela y el abuelo se desvanecieron. Empezó a invitar amigos. El patio trasero resonaba con voces de niños una vez más. Aprendí a ser un verdadero padre con las cosas más simples, cocinar, llevarla a la escuela, conferencias de padres y maestros. Antes, Ana lo había hecho todo. Yo llegaba tarde a casa, besaba a una Rubí dormida y me iba de nuevo. Ahora seguía recetas de libros y YouTube, hot cakes de fin de semana, caldo de pollo cuando se resfriaba. Mi primera conferencia de padres y maestros me puso tan nervioso como un colegial. Me senté entre las madres escuchando a la maestra elogiar los dibujos de Rubí. Tiene mucho talento, señor López. Sonreí, con el pecho hinchado de orgullo. Estos pequeños momentos me enseñaron que la paternidad no se trata de dinero o regalos. Se trata de estar ahí, escuchar sus historias, abrazarla cuando está triste. Elegí una vida tranquila, lejos del ruido que rodeaba el viejo caso. Los reporteros llamaban para entrevistas, los parientes enviaban mensajes, pero los rechacé a todos. Nunca hablé del pasado frente a Rubí. Sin menciones de su madre o abuelos. Solo un vago, todos están ocupados con el trabajo. Guardé las lecciones para mí. Las noches en ese hospital africano, despertando a un teléfono lleno de alertas de traición, la sala del tribunal donde Ana lloró y Rogelio bajó la cabeza. Esos recuerdos me hicieron vigilante, pero me negué a dejar que envenenaran la infancia de Rubí. Ella merecía luz, no sombras. Cada vez que veía a Rubí perdida en su coloreado, con la lengua afuera en concentración, me daba cuenta de que lo más preciado que casi perdí no fue dinero, fue la familia. Ella terminaba un dibujo desordenado y amoroso. Estos somos tú y yo en nuestra nueva casa. Me sentaba a su lado, ayudando con el pincel, con el corazón lleno. El dinero y las empresas pueden desaparecer, pero Rubí es para siempre. Casi muero en África. Casi la pierdo ante la codicia de los más cercanos a mí. Ahora, cada momento con ella es un tesoro. De mi propia tragedia, aprendí una dura verdad. La codicia a menudo comienza con el miedo, pero una vez que cruza la línea de la decencia, todos pagan. Rogelio temía perderlo todo. Ana temía la pobreza. Melina temía la soledad. Sin embargo, eligieron el camino equivocado. Recuerdo sus confesiones, solo teníamos miedo. El miedo no es excusa para el fraude. Aprendí que el dinero y el poder nunca pueden reemplazar el amor y la decencia. La empresa puede prosperar, pero sin la risa de Rubí a mi lado, no significaría nada. Le enseño, siempre sé amable, cariño. El dinero se puede ganar de nuevo, pero una conciencia tranquila es mucho más difícil de recuperar. Creo que permanecer en silencio ante el mal es lo mismo que ayudarlo a sobrevivir. La verdad puede llegar lentamente, pero la justicia no desaparece si alguien está dispuesto a defenderla. Durante demasiado tiempo, había guardado silencio. Silencio sobre las grietas en mi matrimonio, silencio mientras el trabajo se tragaba mi tiempo. Pero cuando descubrí la traición, me levanté y luché. Esa elección me salvó. Salvó a Rubí. Mi mensaje es simple, nunca cambies tu conciencia por una ganancia a corto plazo, porque el precio siempre es mucho más alto de lo que imaginas. Rogelio perdió su libertad. Ana, su carrera. Melina, su hijo. Todo por un momento de codicia. Rubí y yo continuamos con nuestra nueva vida, libre de esquemas, llena solo de la paz que reconstruimos de las ruinas. Fines de semana en el parque, conos de helado, viendo puestas de sol. Rubí está creciendo, tomando clases de arte reales, y yo estoy a su lado en cada paso del camino. La tragedia se ha cerrado como el último clic suave de la puerta de la vieja casa cuando la cerré por última vez.
Sin embargo, de pie entre esas ruinas, me di cuenta de algo. No fue el final de mi vida. Fue solo el comienzo. Cada mañana, tomo la mano de Rubí, la veo saltar felizmente a través de nuestro nuevo hogar. Y sé que vivir con decencia, vivir fiel a la conciencia de uno, no es algo que otros te dan. Es una elección que haces cada día. Y a partir de este día, Rubí y yo seguiremos caminando, no para vengarnos, no para probar nada a nadie, sino simplemente para vivir una vida más hermosa que cualquier cosa que el pasado haya ofrecido jamás.